Muy buenas y bienvenida aquí al Laboratorio de Juan, este consultorio número 33 de hoy, viernes 22 de agosto. Retomo los consultorios, todas esas preguntas, dudas, cuestiones que me presenta la audiencia y que reúno a grupo para darle contestación, para darle respuesta en este tipo de programas. Por cierto, recordarte una vez más que si me has escrito, si me has mandado alguna consulta a través de mis redes sociales, incluso a través de mi email, y ves que hace tiempo y no te he contestado, insiste porque son muchas esas preguntas, esas dudas que se me agolpan en la bandeja de entrada tanto del mail como sobre todo en Instagram. En Instagram es bastante cuantiosa la cantidad de dudas y puede ser que incluso en algún momento lo haya visto, haya incluso leído tu pregunta, tu duda, pero no haya hecho el pantallazo y me lo haya guardado. Así que si ves que hace tiempo que me la mandaste y no te he dado respuesta, por favor, insiste. Así pues vamos con este programa variado en el que daré respuestas sobre zapatillas, guantes, mochilas y también cinturones. Venga, vamos con la primera consulta. Una consulta que me plantea Iñaki Sancho a través de mi email y dice así: buenas Juan, aquí un inconsciente que va a las 100 millas de UTMB. A mitad de recorrido tenemos la oportunidad de cambiar de zapatillas en la base de vida de Courmayeur, kilómetro 85. Tengo dos pares, la Hoka Speedgoat 6 y la Salomon Genesis, ambas resoladas con Vibram Cegalite. Peso 60 kilos, cadencia alta, no soy bueno en terreno técnico y prefiero meter ritmo en el llano. No sé con qué calzado empezar en Chamonix, igual ponerme en la segunda parte. La Hoka es la más amable, pero más torpe en lo técnico. La Salomon es más firme, pero más precisa en lo técnico. Si dividimos la carrera en dos partes, ¿cuál sería la más técnica y con más negativo? ¿Inicio Courmayeur o Courmayeur Meta? Es que ricasco por todo el curro que haces, te leo, veo y escucho a diario. Nos vemos en UTMB. Muy bien, Iñaki, pues antes de nada desearte toda la suerte en esta carrera, en estas 100 millas del UTMB. Y la verdad, yo el recuerdo que tengo cuando corrí la carrera en 2016, no recuerdo grandes diferencias o diferencias significativas en una primera parte o una segunda parte de la carrera, en el sentido de que haya más desnivel negativo en una que en otra, o mayor tecnicidad en una parte u otra de la carrera. La recuerdo una carrera bastante, vamos a decir, equilibrada, más o menos. El recuerdo que tengo es ese, no hay grandes diferencias, insisto. En cuanto a las zapatillas a utilizar, decirte antes de nada que yo no he probado la Speedgoat 6, con lo cual ahí ya tampoco puedo decirte grandes cosas. No sucede lo mismo con la Genesis, que sí que la tengo más que probada, tanto la normal de 150 euros como la SLA, pero Speedgoat, la última, fue la Speedgoat 5, que me la compré, porque es difícil de algunas marcas recibir según qué tipo de productos y demás, pero bueno, ya digo, esta Speedgoat 6 la desconozco, así que solo puedo guiarme un poco de lo que he escuchado, de lo que me hace llegar el resto de la audiencia, la opinión que algunos me trasladáis, etcétera. Aquí decirte, y siento ser un poquitín simple en la respuesta, pero es que tú conoces tus zapatillas. Tú has rodado con ellas, has hecho muchos kilómetros con ella, entiendo, preparando este UTMB, con lo cual has de guiarte un poquitín por las sensaciones. Yo sí que te diría, y es mi opinión, de empezar con, por ejemplo, en el caso de que tienes estas dos, empezar con lo más rápido o dinámico. ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente vas más fresco, has empezado la carrera y tienes esos 85 kilómetros para ir cansándote hasta esa base de vida. Con lo cual yo emplearía esa zapatilla más rápida o más dinámica para acabar con la más cómoda. Evidentemente ya son muchas horas, ya llevarás seguramente pues casi un día, más o menos, según los tiempos que manejes, y acabaría con lo más cómodo. Buscaría esa mayor comodidad para cuando estoy más cansado. Por tanto, y guiándome un poquitín por lo que, insisto, he escuchado de la Speedgoat 6, etc., empezaría primero con la Genesis y acabaría con la Hoka. Muy bien, venga, vamos con la segunda consulta que me hace llegar Tony Pizá a través de Instagram y dice así, vamos a ver, aquí la tengo. Buenas tardes, Juan, mira, te escribo para pedirte consejo sobre los guantes impermeables, que para las distancias largas de UTMB suelen estar incluidos en el material obligatorio y es algo que se habla poco, a ver si podías recomendar algo. Muy bien, Tony, vamos a ver. Guantes impermeables. Fíjate, yo tengo dos modelos y son manoplas, no son guantes. Es decir, y es lo ideal. No sé si hay algún guante o cubre guante con forma, digamos, de los dedos. Yo todos los que he visto son manoplas. ¿Por qué? Porque están pensados para utilizarlos encima de un guante, vamos a decir, caliente. Y es lo recomendable, ¿de acuerdo?
Entonces yo tengo dos manoplas, una es de North Face, que cuesta un poquito de meter porque es muy justa del puño, no lleva regulación, y sí que tengo otras que son las que yo recomiendo, las Raylight con membrana MP. Es decir, es una manopla que tiene un muy buen acceso, un acceso muy fácil, porque tiene un cierre con velcro, que cuando no lo tienes atado, pues el guante, ya sea más gordo o más fino que lleves, se introduce mucho más fácil y luego ya con el cierre ese con velcro lo ajustas. Eso es el sistema un poquitín, o lo que yo llevo en carreras tipo Tour de Llans, todo este tipo de carreras de 100 millas o 200 millas, siempre suelo llevar estas manoplas porque, bueno, de algún apuro te saca. Al final también tengo comprobado que te acabas mojando. Eso es así, cuando llevas muchas horas bajo la lluvia, te entra agua dentro de la manopla. Pero bueno, de alguna manera si hace aire, hace frío, viento y demás, puedes llegar a conservar un poquitín más el calor corporal y no se te enfrían tanto las manos. Pero al final, como todo, acaba calando. Yo sí te tengo que recomendar algunas, échale un ojo a la Raylight con la membrana MP Plus, 20.000, y para mí es una muy buena opción y además no son carísimas, con lo cual esa sería mi recomendación. Muy bien, y con esto pasamos a la tercera consulta que me hace llegar César Calatrava, también por Instagram, y dice así, vamos a ver. Hola Juan, ¿cómo estás? Primero, darte las gracias por tu trabajo y todo lo que haces con tanto cariño y criterio. Te dejo una consulta para el siguiente consultorio. Con la salida de la versión 2 de la S-Lab Ultra François Daen, he visto algunos pares de la V1 rebajadas a unos 170, 180 euros, y recuerdo en un podcast tuyo donde decías que por ese precio sí que podría ser interesante y quería saber tu opinión. ¿Aporta algo diferencial a la S-Lab Genesis que la hace mejor o es completamente otro estilo? Estoy planteando si comprar una u otra. Muchas gracias. Muy bien, César, vamos a ver, voy a intentar rápidamente aclararte las diferencias o en qué consisten esas diferencias entre Genesis y la François Daen, la S-Lab Ultra François Daen. La verdad, son totalmente diferentes, muy diferentes. De hecho, decirte que entre la primera versión y la segunda versión, esta que acaba de salir con tonos rojos, frente a la que tenía, digamos, tonos azules, también incluso hay diferencias. Han mejorado la suela, el dibujo, un poquitín más de profundidad o de altura de taco. Es decir, que ya hay algunas, no diré mejoras, pero algunas variaciones. Mejoras no lo sé, porque como no las he probado, no sé si es a mejor o a peor, pero sí que hay esas diferencias, ¿de acuerdo? Eso sí, entre ya Genesis y François Daen hay un salto brutal. ¿Por qué? Porque la versión o el modelo François Daen lleva una placa de nylon y ya sabes que la Genesis S-Lab no lleva ningún tipo de placa ni propulsora ni nada por el estilo. Los perfiles de la Genesis también son menores. El Matrix, por ejemplo, de la de François Daen es mucho más fino, es un monocapa muy finito y muy ventilado. Tiene poquita estructura. Es decir, las sensaciones son totalmente diferentes. Yo lo que recuerdo cuando la probé en Chamonix, en el UTMB de hace, si no recuerdo mal, hace 2 años que se presentó, pues la verdad, las sensaciones fueron curiosas porque ves algo tan alto, en aquel momento en Salomon era un modelo bastante alto, y piensas que va a ser un sofá y no, era una zapatilla bastante firme, con lo que no se comportaba mal en los caminos. Nos llevaron a hacer una ruta por allí, por los alrededores de Chamonix o por las montañas. En los alrededores, incluso pudimos hacer un poquito de desnivel, caminos más o menos accidentados, etcétera, y me pareció una zapatilla bastante consistente, no me desagradó en absoluto, y efectivamente llega a la conclusión esa de que a esa zapatilla con 240 euros pues le sobraba quizá el apellido François Daen, ¿no? Y entonces en esos 170, 180 euros de un modelo, vamos a decir, S-Lab, lo que pasa es que, claro, antes S-Lab lo veíamos como el tope, ¿no? Como el 180 euros, pero claro, de eso ya ni nos acordamos, ahora ya se han plantado en los 200, 220, incluso 250 euros, con lo cual, bueno, ya pensar en 170, 180 euros un modelo S-Lab ya casi es utopía. Pero bueno, un poquitín respondiendo a tu pregunta, si valdría la pena, pues eso tienes que decidirlo tú. Yo no es una zapatilla, o si tuviese que comprarme ahora una zapatilla, no es la que tendría en el punto de mira, aunque fuese en esos 170 o 180 euros. Desde luego, yo realmente si tuviese que comprarme ahora una zapatilla, iría seguramente, pero segurísimo, más a una S-Lab Genesis que no a una François Daen. Sinceramente, esa un poquitín es mi opinión. Y ya si buscas confort, porque dices, no, yo lo que quiero es el mayor confort que sea posible, pues entonces iría a la S-Lab Ultra Glide. Iría un poquitín a ese modelo que ya es súper confortable, mucho más que la de François Daen, algo más pesada, pero
iría un poco a eso. Y la verdad es que el otro día haciendo una búsqueda así un poquitín y demás, en páginas de estas de segunda mano tipo Wallapop o Vinted, ya hay muchas SLAP Ultra Glide de segunda mano. No sé por qué, o con muy pocos kilómetros. No, desconozco el motivo, pero hay bastantes. Con lo cual, ya digo que tienes diferentes opciones. Pero bueno, aquí te he intentado exponer un poquitín las diferencias entre una y otra. Y sí, es así, ¿eh? O sea, son planteamientos claramente diferentes. Para mí, la Genesis es una zapatilla que me parece muy rápida, una ultrera rápida para competir, y todo y que la de François Daen tiene esa filosofía también porque es con la que él compite, pero claro, no todos somos François Daen. Y yo en cualquier caso, por ajuste, incluso por comodidad, por sensaciones, o sea, si hablamos de sensaciones puras, yo sin duda me quedo con la SLAP Genesis. Muy bien, cambiamos de tercio y nos vamos con mochilas en una consulta que me hace llegar Jesús Aguilar por Instagram y dice así: buenos días, Juan, para un futuro consultorio, ¿qué tipo de mochila y capacidad recomiendas para una ultra de 136 kilómetros y 6.500 de desnivel? He corrido pruebas de hasta 100 kilómetros con 2.600, 3.000 de desnivel y siempre he usado la Salomon Active Skin de 4 litros. No suelo llevar muchas cosas, pero creo que para esta prueba se queda corta. Por cierto, es la ultra del Valle del Genal. ¿La has corrido? ¿Alguna recomendación? Muchas gracias por todo. Pues Jesús, muchísimas gracias por tu consulta y decirte que no he corrido la ultra del Genal. Sí que me la han recomendado, me la habéis recomendado muchísimo público, muchísimo oyente, pero me pasa igual que con bandoleros, que no hay manera de encontrar o de cuadrar a veces fechas para estas carreras, pero realmente sí que me llama muchísimo la atención tanto el Genal como bandoleros y, oye, no hay manera de ir. Pero bueno, vamos con tu consulta. Claro, aquí hay que ver, más que el kilometraje y el desnivel positivo, que tampoco es que vaya a influir aquí de forma totalmente relevante. Ahí lo que hay que ver es el material obligatorio que se pide, ¿de acuerdo? Es decir, y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. En el Tour de Jans, en mi primer Tour, llevé una mochila de 12 litros, ¿vale? Con el material que yo, primero con el obligatorio y segundo con el que yo creo que me voy a sentir seguro en montaña, en alta montaña como en el Tour de Jans, que subes a 3.000 metros, 3.300 metros, pero ya la segunda vez que participé, con la experiencia, con lo que ya sabes que vas a hacer servir, lo que te sobra, lo que no, etcétera, llevé una de 6 litros. Claro, en este caso eran dos modelos de Rhyolite, pero claro, la mochila de 6 litros o esa mochila de 6 litros de Rhyolite son 6 litros de verdad. Es que son 6 litros súper aprovechables, que abres la cremallera y accedes perfectamente al material, puedes distribuir, colocar perfectamente el material. Con lo cual, ya digo, a veces las capacidades son engañosas, porque, por ejemplo, un Advanced Skin de Salomon de 5 litros no tiene la capacidad, ni muchísimo menos, que esa Rhyolite de 6 litros, ¿no? Pero bueno, también un poquitín la experiencia te da esa capacidad de elección de un tipo de material u otro. Pero aquí yo decirte que tengas claro varias cosas. Por ejemplo, la ropa de abrigo en función de la época en que sea la carrera, pero también de la situación cambiante de la montaña. No porque una carrera sea en una fecha tiene o quiere decir que ahí no vas a pasar frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí tienes que tener en cuenta de que te quepa una camiseta térmica que te va a hacer bulto, en torno a los 170 gramos, 180 gramos de camiseta. Has de llevar una malla y luego también, por ejemplo, en lo que sería aislante, es decir, membranas, como por ejemplo chaqueta, pantalón de agua, en este caso, como he dicho en la consulta anterior, manoplas impermeables. Tienes que llevar también, por ejemplo, guantes calientes, buff, un gorro. Entonces, todo eso has de ver en qué mochila puedes llevarlo, pero de forma cómoda y de forma lógica. Es decir, a mí esas mochilas que para acceder a una cosa tienes que sacar 3, me dan bastante rabia, porque en la montaña a veces no tienes un lugar donde apoyarte y empezar a manejar la mochila cómodamente, sino que te tienes que tirar medio en el suelo, encima de una piedra, igual está lloviendo, está haciendo un aire del demonio, y lo que tienes es que actuar rápido, de la forma más rápida posible para no coger frío, no enfriarte, no mojarte demasiado, etcétera. Con lo cual, tiene que ser una mochila práctica. Para mí eso es esencial, una mochila que puedas acceder y coger lo que quieres, cerrarla, ponértela y salir zumbando, como se suele decir, ¿no? Entonces, claro, en este caso la que tú tienes, la Active Skin de 4 litros, efectivamente se va a mostrar claramente insuficiente.
Y mochilas hay muchísimas. Ahí la variedad es enorme, de todo tipo de capacidades, con 50.000 tipos de distribución. Normalmente en mi Instagram suelo publicar cosas de mochilas, hablo mucho de mochilas y te recomiendo que estés ahí un poquitín al tanto con lo que voy publicando, porque voy probando bastantes cosas, y también aquí en el podcast lo que voy probando también lo voy explicando. Pero bueno, y respondiendo y siendo un poco concreto a tu pregunta, para no liarte demasiado, te diría que para este tipo de carreras, para estos más de 100 kilómetros con diferencia, 136 del general que tú apuntas, mínimo yo una mochila de 12 litros, incluso hay algunas de 15 litros que no son aparatosas y te permitirá eso, acceder a una cosa sin tener que revolver 50 cosas que lleves dentro de la mochila. Un ejemplo, ya que tienes la Active Skin de Salomon, pues por ejemplo la Cross Season. Es una mochila de 15 litros, súper práctica. Yo la he llevado a muchísimas carreras de 200 millas y para mí es una mochila espectacular a un precio más que razonable. El precio oficial 160 euros. Pero insisto, esto es solo un ejemplo. Hay muchísimas mochilas de muchísimas marcas y con un material muy bueno en el mercado. Muy bien, y con esto pasamos a la última consulta de hoy, a la quinta consulta que me hace llegar Víctor González a través de Instagram y va de cinturones. Dice así: hola Juan, tengo que renovar mis cinturones de hidratación y los de Salomon con el tiempo las cremalleras se me rompen, así que cuando puedas, aconséjame un buen cinturón calidad-precio de gran capacidad. No me corre prisa, pero prefiero hacerte la consulta a ti, ya que pruebas mucho material. La marca del cinturón puede ser cualquiera. Saludos. Perfecto, Víctor. Pues venga, vamos con los cinturones. Fíjate, yo aquí he seleccionado tres cinturones. Los tengo aquí para ir hablando, ir explicándote. Y por ejemplo, mira, te propongo uno de la marca Homa, que es el R-Nature o R-Nature por 24,95 euros. Es un cinturón de unos 14 centímetros de ancho, en una malla muy transpirable, muy finita, y es un cinturón que, como tú hablas de gran capacidad, entiendo que necesitas, pues eso, que te quepan bastantes cosas. Tiene un montón de bolsillos, tiene en la parte trasera para llevar los bastones y también un bolsillo con cremallera que ahora estoy abriendo, que es tipo fuelle, es decir, podrías meter ahí incluso un cortavientos si es finito, pero bueno, luego tiene bastantes bolsillos y como es tan ancho, son 14 centímetros de cinturón, puedes distribuir la carga como quieras, porque es, digamos, un tubo todo a tu alrededor prácticamente, en el que puedes meter, pues eso, un soft flash, puedes meter nutrición en cantidad. En fin, es un cinturón que no es caro, 24,95, que tiene, bueno, reflectantes, departamentos, los que quieras, insisto en que puedes distribuir la carga como quieras, está muy bien y se nota, pues eso, como es esa malla tan finita, tan elástica y tan abierta, se siente como muy transpirable, no es un cinturón agobiante. Eso sería, por ejemplo, una opción. Una segunda opción, también de marca española, por supuesto, Lubell. En este caso su modelo es el Loop 3, ¿de acuerdo? Un modelo ya de 33,90 euros y aquí ya sí que el tejido es el típico de Lubell, es el tejido ese más cerrado, no es el tipo malla, sino su tejido, famoso tejido, muy similar al que hacen las camisetas, etcétera. Y el Loop 3 es de los 3 cinturones que ofrece Lubell, es el de mayor capacidad, es el más ancho, son 13,5 centímetros de anchura. ¿Qué tiene de particular este cinturón? Pues que te permite llevar el dorsal delante, está preparado con sus cintitas, con sus prisioneros para colocar el dorsal, y luego ya también en la parte trasera está preparado también para llevar los bastones en este caso. También tienes varios departamentos, más pequeños, más grandes, etcétera. La parte delantera tiene un departamento que ya es bastante anchote, incluso para un soft flash. En la parte trasera también, si no llevas los bastones, puedes llevar un soft flash. Al ser tan ancho puedes llevar prácticamente lo que quieras. De hecho, la marca lo cifra en 2,5 litros la capacidad total. Es así que es un poquitín más caluroso, porque al no ser una malla tan abierta, pues da esa sensación un poquitín de más calor. Pero bueno, es un cinturón que queda muy bien fijado. Ten cuidado con las tallas. Normalmente yo te recomiendo que vayas a una talla más de la que utilizas de camiseta. Por ejemplo, si utilizas camiseta de talla S, yo te recomendaría el cinturón de talla M. Si llevas una camiseta de talla M, pues el cinturón de la talla L, ¿de acuerdo? Venga, y por último, para ofrecerte una tercera alternativa al que yo estoy probando estos días, porque estoy pensando en llevarlo al Tour de France como complemento de la mochila, y es el CamelBak Ultra.
un cinturón algo más estrechito que los otros dos, unos 11,5 centímetros, según donde tomes la medida. Y para mí es un cinturón muy, muy interesante, primero, porque está construido en la fantástica malla 3D de CamelBak. Es la malla 3D que utilizan sus mochilas, el tejido, digamos, base de la mochila, y para mí está muy bien porque da una transpirabilidad y una sensación de frescor muy elevada. ¿Por qué me gusta además este cinturón? Pues fíjate, porque en la parte delantera tenemos un bolsillo con cremallera. Ahí, por ejemplo, puedes llevar el teléfono, pero también tiene otro bolsillo debajo enorme en el que puedes llevar nutrición, bolsillitos a los lados para, bueno, lo típico, o los envoltorios o el paquete de Kleenex, por decirlo así. Y luego ya en la parte trasera tenemos otro bolsillo enorme en el que cabe un bidón, o bien tiene también para llevar bastones. Es decir, es un cinturón muy práctico, que funciona muy bien, queda muy bien fijado y sobre todo eso, esa malla 3D lo hace muy, muy cómodo y tiene un precio, eso sí, es el más alto, con 50 euros. La marca también cifra su capacidad en 2,5 litros y tiene reflectantes por todos sitios, etc. Para mí es una muy buena opción en cuanto a cinturón. Ya ves que hay diferentes soluciones, cada una o cada marca aporta su solución, su técnica o su forma de portar cosas, de distribuir el cinturón. Pero bueno, al final es un poquitín tema de preferencias, qué es lo que necesitas. Si quieres, por ejemplo, cremallera, hacía referencia a que los de Salomon se te rompen. Bueno, sí, eso es cierto, que los cinturones pues hay que cuidarlos también, hay que lavarlos para que la sal del sudor y demás no se te quede incrustado en lo que sería el dentado de la cremallera, etcétera. Entonces hay que cuidarlos un poquitín. Hay gente que dice, no, yo no quiero problemas, no quiero cremalleras, quiero bolsillos que cierren por presión. Pues bueno, tienes por ejemplo el del Urbel. Si dices, no, yo necesito cremallera porque necesito que algo quede muy asegurado, pues bueno, pues tienes el de Homa o este de CamelBak. De todas formas, Víctor, te dejaré en las notas del programa los nombres y los precios, por si le quieres echar un ojo. Te dejaré ahí todos los datos del nombre, precio, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. No he querido que se me alargue demasiado, he querido concentrarlo un poquito y hacerlo lo más corto que me fuese posible, también contestando a ese mínimo de 5 consultas. Decirte que el viernes 29 no habrá consultorio, ¿por qué? Porque estaré en Chamonix, la semana del UTMB. Ya sabemos que esa semana es todo UTMB, prácticamente lo demás no interesa, y desde allí haré contenido, con lo cual entiendo que además de escucharme a mí, en tu vida diaria harás otras cosas, con lo cual no haré ese consultorio del viernes, pero sí otro tipo de contenidos, quizá algún podcast desde allí, ya veremos, si encarta entrevistas, si encarta contenidos, lo que sea, pero será todo desde Chamonix, así que habrá tanta sobreinformación y tanto contenido desde Chamonix, lo dejamos sin el consultorio. Nada más, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación a escucharme y que tengas un muy buen fin de semana.